aceleración angular, pero también se puede definir como un cambio que va a experimentar la velocidad angular por una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que también se puede decir, ¿no? Es decir, en un tiempo determinado, si yo aumento un segundo, va a cambiar la aceleración. Depende, ¿no? Depende de la velocidad con la que yo vaya. Entonces, eso es lo que hay que relacionar. Entonces, cuando un ejemplo, por ejemplo, nos diga, en un problema, nos indique, pero la velocidad aumentó de 2 metros por segundo a 7 metros por segundo, hay la aceleración, ¿no? De repente la aceleración inicial te dio con 2.2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Hay la aceleración. Obviamente va a ser mayor, ¿no? Porque obviamente la velocidad está aumentando. Ahora, si te indica el ejemplo de que la velocidad es constante, la aceleración también será constante, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante diferenciar, o mejor dicho, identificar, ¿no? En cada uno de estos ejemplos, que a veces se nos pasa en realidad, puede parecer muy, hasta cierto punto, los docentes a veces pecamos de creer que se entiende, pero no es así, ¿no? Pero es para eso estamos justamente para retroalimentar, ¿no? Constantemente, frase por frase, para que se pueda entender. Bien, chicos, pasamos entonces a el siguiente concepto, bueno, al siguiente ítem que nos indica. eh, a ver, quiero otro voluntario que me ayude a leer esto. Son solamente 2 renglones. ¿Quién podría ser voluntario, por favor? Solamente es para leer, o sea, no hay que complicarnos. Bien, bien, Albina también nos quiere apoyar nuevamente. Dejemos que, gracias por tu participación. Quiero que otro chico, a ver, una jovencita o un jovencito más nos apoye, ¿no? Para ver que están despiertos, ¿no? De repente ya se durmieron no puede ser, todavía es temprano. Es más, deberíamos estar activos ya porque ya terminamos la clase y nos vamos a hacer todas nuestras cosas para la noche. A ver, Miss, ¿quién? digo, Bien, a ver, por favor, nos puede apoyar con la lectura, Mercedes. buenos días, Miss, y buenos días con todos los compañeros. Eh, si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento circular es acelerado. Ay, no, la descripción y la aceleración angular es 1. Se grafica en el mismo sentido de la velocidad angular. Bien, Entre Mercedes, paréntesis 1, ahí no le bien, Mercedes, ya. muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos con la lectura. Sí, como justamente lo lee su compañera, ¿no? Ahí que todos prácticamente estamos también leyéndolo. Nos indica si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento circular es acelerado. Claro, nos habla de aumento, ¿no? Entonces, quiere decir que le estamos metiendo más aceleración. Ahora, nos representa como un alfa o un más, ¿no? Un alfa positivo. ¿Por qué? Esto tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque pues, cuando nosotros vayamos a ver las formulaciones que justamente se trabaja o con las cuales se trabaja, vamos a poder darnos cuenta que hay formulaciones donde está la fórmula y nos dice más menos alfa. Y nosotros vamos a decir, ¿y acá cuál utilizamos? ¿El más o el menos? ¿No? Porque obviamente no podemos trabajar con ambos. Entonces, nosotros vamos a tener que relacionar nuestro concepto o justamente lo que nos está indicando acá, que nos dice, si la velocidad angular aumenta uniformemente, el movimiento circular es acelerado. Y en nuestro ejemplo o en nuestro problema nos va a decir, la velocidad angular del, del proyectil lanzado aumenta uniformemente. Entonces, tú vas a decir, ya, en mi fórmula, entonces utilizo mi
mi movimiento circular como acelerado, o sea, como positivo. Entonces, eso es justamente lo que ustedes tienen que identificar, tienen que nombrar, y para eso nos sirve justamente estos ítems, ¿no? Para poder guiarnos a que cuando vamos a desarrollar nuestro problema sea un poquito más sencillo y sepamos qué decisión tomar, ¿no? ¿Será más o será menos? Pero me está diciendo que la velocidad angular aumenta. Ah, entonces es más, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar los ejercicios. Y nos dice, y la aceleración angular, o sea, el alfa, con la flechita arriba, se grafica en el mismo sentido que la velocidad angular. Para esto nosotros ya tenemos que saber que la velocidad angular es representada por una W, ¿no? Con su flechita hacia arriba. ¿Por qué van con flechitas? Porque estas magnitudes son vectoriales, ¿no? Quiere decir que tienen una dirección, tienen un sentido, ¿no? Porque el cuerpo no, mejor dicho, un cuerpo o un móvil no va a avanzar sin dirección, tiene que avanzar sí o sí con una dirección. Por ejemplo, yo me estoy corriendo con dirección a dónde? Al norte, ¿no? Porque voy de frente. O si no, estoy yendo de retroceso, mi dirección hacia dónde será? Será pues al sur, ¿no? O al este o al oeste. Esa dirección me va a dar a mí, me va a hacer ubicarme en un plano de que sea positivo o de que sea negativo. Ojo, entonces eso es lo que, por eso nos indica o está la flechita justamente en la parte superior. Si estuviera al revés esa flechita, quiere decir que está siendo negativo, ¿no? Porque se está yendo al plano negativo. Esa flechita nos está indicando el eje X prácticamente. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el eje X, del 0 a la derecha, todos son positivos, ¿cierto? No sé si recuerden, pero hay que recordarlo, ¿no? Del 0 a la derecha va a ser todos positivos. 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito positivo. Y del 0 a la izquierda, o sea, hacia el otro lado, vamos de 0, menos 1, menos 2, menos 3, hacia el otro lado, o sea, totalmente negativo, hasta el infinito negativo. Entonces, esa flechita nos está indicando que sí o sí es positivo, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que queda un poquito más claro, ¿no? Ahora, si lo identificamos dentro de un plano, obviamente nos está diciendo que la aceleración angular es acelerada, ¿no? Y la velocidad angular también. Entonces, obviamente, si ambas están siendo aceleradas, van a ir en el mismo sentido, ¿no? Es lógico. Entonces, pero justamente se presenta en nuestro plano para poder ser más claro, más específico y más, sobre todo, más gráfico, ¿no? Y poder entenderlo mejor. Bien, chicos, entonces, a ver, aquí pasa totalmente lo contrario. A ver, ¿quién nos puede apoyar leyendo estas dos líneas también? Solo es cuestión de lectura, ojo, ¿no? Así como ya ven con sus compañeras, nos han apoyado leyéndolo y ya vamos explicando palabrita por palabrita, ¿no? Lo que sea necesario para que quede así súper, súper claro. Bien, a ver quién nos puede apoyar con la lectura. Bien, Máxima o Linda, a ver, por favor. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Si la velocidad angular disminuye uniformemente, el movimiento circular es acelerado y la aceleración angular se grafica en sentido contrario a la velocidad angular. Muy bien, gracias, gracias Máxima. Excelente. Nos indica que si la velocidad angular disminuye uniformemente, o sea, ya nos está dando una indicación de que va a ser negativo, porque está disminuyendo. Dice el movimiento circular es acelerado, ¿no? Pero nos pone menos. ¿Por qué? Porque esto justamente está relacionado con la velocidad angular, ¿no? Entonces, eso es lo que ahí viene, hay aquí la diferencia, ¿no?
Y la aceleración angular, nuevamente, alfa, justamente con su módulo o su flechita, se grafica en sentido contrario a la velocidad angular, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a la velocidad angular en un sentido, obviamente, y se está disminuyendo prácticamente, será en sentido contrario, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a identificar. ¿Por qué? Porque está yendo en contra prácticamente de la velocidad que ya de por sí está teniendo o está sufriendo el móvil. Porque nosotros cuando estamos en el carro, por ejemplo, y usualmente el conductor frena, ¿no? Si bien va frenando, pero no está, a veces, bueno, quizá cuando frena de golpe, nuestro cuerpo reacciona más rápido, ¿no? Pero cuando va frenando, cuando va bajando la velocidad, va frenando, perdón, va frenando, va bajando la velocidad poco a poco, ¿no? Y ese poco a poco nos está indicando que está yendo la fuerza a detenerlo, o sea, en contra de la dirección en la que él está yendo. Y eso es lo que hay que relacionar, ¿no? O sea, hay una fuerza que no se ve, que es justamente la disminución de la aceleración, la disminución de la velocidad, que juega en contra del cuerpo, en contra del móvil para tratar de detener, ¿no? Eso es lo que hay que, se nos tiene que quedar, pues, ¿no? Y bien, creo que hasta aquí ya está quedando un poquito, más claro, ¿no? Ahora tenemos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Pero bien, vamos a pasar a algunos ejercicios. Ya quería llegar aquí. Bien, aquí tenemos justamente la semejanza entre el MRUV y el movimiento circular MCUV, porque ustedes ya han pasado MRUV. Entonces ya dominan prácticamente el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya lo dominan, ya son unos monstruos desarrollando ese tipo de ejercicios. Y pues el movimiento circular o circunferencial uniformemente variado no tiene casi nada de diferencia. Son casi similares, ¿no? Ahora, la diferencia específica es que obviamente el movimiento rectilíneo se da en línea recta, en un campo totalmente lineal, y el movimiento circular o circunferencial se da en un tramo circunferencial o circular, ¿no? Esa es la diferencia totalmente y específica, que esto se guía de acuerdo a ángulos prácticamente, ¿no? Para poder ver el recorrido de la distancia. Entonces, sí o sí se va a experimentar eso, ¿no? Ese va a ser el gran cambio que va a existir prácticamente entre MRUV y MCUV. Porque después, si nos vamos dando cuenta en la formulación número 1, y como les decía, nos dice velocidad final es igual a velocidad angular, perdón, a velocidad inicial más menos alfa por t. Y ya, pero ¿qué hago? ¿Por qué me dice más menos? ¿Y cómo sé cuándo usar más? ¿Cómo sé cuándo usar menos? Cuando nos dice que el movimiento es acelerado, utilizaremos más. Cuando nos indica que es desacelerado, utilizaremos menos, ¿no? O cuando nos dice, por ejemplo, y el carro frenó, utilizaremos menos, ¿no? Y el carro aceleró, utilizaremos más, ¿no? Entonces, son palabritas que aparentemente pues no juegan ningún papel importante, pero sí, ¿no? Determinan qué signo voy a usar. Ahora, si tú te equivocas en utilizar el signo y trabajas y desarrollas y finalmente obtienes el resultado, pero por ejemplo, era y aceleró, entonces, y tú le colocas menos, tu resultado no va a ser el que debería, ¿no? Entonces, sí entender, tener una comprensión del ejercicio, sobre todo con los ítems anteriores, te hace poder desarrollar mejor y obtener, obviamente, la respuesta correcta, ¿no? Y lo mismo pasa con la fórmula 2, ¿no? En este caso, nos habla de un ángulo igual. ¿Por qué un ángulo igual? Creo que por aquí tenemos una imagen. No
tenemos... No. Pero bueno, vamos acá. Tenemos el ángulo como la distancia. ¿Por qué? Porque imaginémonos un círculo, ¿no? Tenemos un círculo total y del centro hacia prácticamente la circunferencia, que es la línea circular, ¿no? Del centro jalamos dos líneas, una para un lado y otra para otro lado, y nos va a hacer formar obviamente un ángulo en el centro, ¿no? Y obviamente desde el punto A hasta el punto B va a ser una curva, ¿no? Esa curva es la distancia que está recorriendo prácticamente mi móvil A a mi móvil B, y está recorriendo esa distancia y está formando un ángulo. Entonces es por eso que la distancia se representa como un ángulo, porque es lo que se ha recorrido, ¿no? Entonces eso es por la razón. Y para esto también entran otro tipo de variables, como por ejemplo el hecho de que yo sepa los triángulos notables, ¿no? De que yo sepa los triángulos notables, que sepa cómo desarrollar el teorema de Pitágoras, que sepa cómo, cuál es el seno, el coseno, la tangente, porque justamente hemos visto que entran variables como la aceleración tangencial y todas esas demás variables que nos ayuden a hallar cuál es el ángulo, ¿no? Y en la tercera prácticamente tenemos igual, ¿no? Ángulo igual a velocidad inicial por el tiempo. Nuevamente otro más menos, ¿no? Más menos un medio alfa por tiempo al cuadrado. Bien, nuevamente más menos. ¿Qué hacemos? Nos acordamos y decimos, ya, cuando dice que la velocidad angular aumenta, la aceleración también es constante, es uniforme, sí, ya, listo, positivo, ¿no? Y si nos quedamos con el hecho de que nos dice que disminuye o desacelera o frena, ya es negativo, ¿no? Y así nuestro resultado obviamente va a ser el idóneo para el ejercicio, ¿no? Ahora por otro lado tenemos, ¿no? En la parte final, la velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Obvio son velocidades angulares, ¿no? Más menos 2 alfa por el ángulo. Ahora, esto tenemos que nosotros darnos cuenta que cuando vayamos a desarrollar un ejercicio, usualmente encontremos la variable que estamos buscando dentro de la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer para, obviamente, complementar parte de nuestro aprendizaje, considero que debería ser justamente tomar estas fórmulas y plasmarlas en un cuadernito o en una cartillita, ¿no? Y colocar sus variables con sus nombres para poder, de acuerdo a nuestros datos que saquemos en nuestros ejercicios, comparar, ¿no? Comparar qué variables se encuentran a ver en la fórmula 1, tal, 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 tal. Uy, pero acá yo no veo distancia, solamente velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo, no hay distancia. Y a mí en mi problema me están preguntando por distancia. Descartada, fórmula descartada. Bien, vamos a la otra, es ángulo igual, velocidad final, pero acá no hay aceleración. Y en mi problema me están preguntando qué hay en la aceleración. ¿Me servirá esta fórmula? Obvio no, porque no hay la aceleración, ni siquiera como incógnita. Bien, seguimos a la otra igual. Con cada una de ellas vamos a hacer una comparación de acuerdo a los datos que nosotros tenemos. Porque, ojo, los ejercicios se van con datos que nos va a permitir hallar uno en específico. Si no, no nos dirán con ningún dato, ¿no? Entonces, sí o sí, nos van a pedir hallar una o quizá más variables, pero cada uno de los datos van a estar relacionados para poder hallarlos, ¿no? Entonces, no nos traumemos, a veces nos preocupamos pensando que wow, no hay información y ahora qué hago y cómo lo desarrollo y no, chicos, a veces la información está dentro del problema. Te dicen desacelerado, fácil, era negativo. Pero claro,
Si tú no hubieras leído, no hubieras entendido el ítem número 1 en el cual se hablaba justamente de eso, seguirías pensando pues que obviamente que no sabes, que no puedes, que esto, que lo otro, ¿no? Cuando no es así, es bastante sencillo, ¿no? Bien, ahora pasemos ya a un ejemplo, ¿no? Para poder, hasta cierto punto, manejar un poquito mejor el desarrollo. Bien, tenemos que un motor eléctrico gira con una velocidad angular de 600 radianes por segundo. Y al ser apagado, llega a detenerse en 12 segundos. Halle la aceleración angular si suponemos que es constante. Bien, acá nos está pidiendo hallar la desaceleración angular. Ahora nos dice si suponemos que es constante. Entonces supongamos, ¿no? Porque en realidad quizás lo sea, quizás no. Bien, nos dice un motor eléctrico gira a una velocidad angular. Bien, sacamos datos. Velocidad angular 600 radianes por segundo. Ahora dice al ser apagado. Fue apagado, eso quiere decir que ya tuvo una velocidad final. ¿Y cuál es la velocidad angular final? 0. ¿Por qué? Ustedes dirán, profesora, ¿pero por qué? Si ahí no dice ahí que cuánto fue, en cambio la otra velocidad sí dice, porque me dice que fue apagado. Y si fue apagado, entonces definitivamente está parado ahí, no tiene velocidad. ¿Y cuál será su velocidad? 0. Yo lo único que lo necesito es para reemplazar datos, ojo, para reemplazar datos y encontrar la solución a mi problema. A veces no es necesario complicarnos demasiado pensando, pero ¿cómo no? Pero si es que no, o sea, a veces nos proyectamos demasiado ya en los problemas. Pero a veces es bastante simple en realidad, solamente entender cómo se encuentra plasmado. Ahora dice, llega a detenerse en 12 segundos, ya. 12 segundos es tiempo, no hay nada que hablar. Entonces ya tenemos velocidad angular inicial, que son los 600 radianes por segundo, al ser apagado, que es velocidad angular final, o sea, 0, llega a detenerse recontra 0. Ahora en 12 segundos, tiempo igual 12. Ahora dice, halle la desaceleración angular si suponemos que es constante. Bien, entonces ya tenemos velocidad final, velocidad inicial, tiempo y la aceleración que me están pidiendo que haya. Pero ojo, me están diciendo desaceleración. Entonces, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿mes? Negativo, muy bien, excelente, chicos. Así me gusta que estén atentos, los felicito. Y efectivamente es negativo. Entonces reemplazaré yo mi fórmula como negativo. Entonces acá justamente en el ejemplo nos está diciendo, como llega a detenerse, velocidad final igual 0. Esto ustedes no solamente lo van a aplicar para este ejemplo, lo van a aplicar para todos los ejemplos que les diga lo mismo, porque usualmente los ejercicios son similares, no suelen cambiar mucho, ¿no? Entonces, cuando ya lean esta palabra, sí o sí se considera como 0, ¿no? Bien, entonces tenemos nuestra fórmula y ya que tenemos todos los datos, no nos queda de otra que reemplazar, ¿no? Y reemplazamos. Mi velocidad final, ¿cuánto era? 0. Ahora mi velocidad angular inicial, ¿cuál era? 600 radianes por segundo, porque arriba me dice que gira con una velocidad angular de 600 radianes por segundo. Ahora nos dice que íbamos a ayudar la desaceleración, o sea, negativo, y coloco mi aceleración, que es alfa, por tiempo, que ¿cuánto es? 12. Bien, entonces yo tengo a mi alfa y a mi multiplicado por 12 segundos, en este caso el tiempo, que está negativo, pero yo quiero que sea positivo porque esa variable es la que yo voy a descubrir. Entonces, fácil, la paso al otro lado. ¿A qué? A sumar.
a que se haga positivo. Esto es igual a ¿qué? A 600 radianes, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplificar, ¿no? Simplificar doceava de este lado, 1, doceava del otro lado, 50. Entonces, ¿cuánto me queda? A por 1, que ya no existe prácticamente, que es igual a ¿qué? A 50 radianes. Y esa es mi aceleración. Ahora, como te dijo, desaceleración será menos 50, ¿no? Porque a veces hay alternativas que te viene solo 50, hay alternativas que te vienen menos 50. Entonces tú ahí dirás, wow, pero ¿cuál escojo, no? Si al final 50 es mi resultado. Bueno, pues tienes que escoger de acuerdo a lo que te están preguntando. Te dicen, hay en la desaceleración. Entonces, negativo, ya, menos 50 radianes, ¿no? Esa es la solución más, más práctica y sobre todo interpretando de buena manera el ejemplo y el ejercicio. Y ahora vamos a uno más, ¿no? A un ejemplo más, ¿no? Tenemos, a ver, el esmerir, gíralo, o vemos este ejercicio que está más, creo que este está un poquito más complejo. Sí. Dice, ¿con qué velocidad angular estaba girando un cilindro si cuando se apagó el motor que lo impulsaba, la fricción genera una desaceleración de 40 pi radianes por segundo al cuadrado? Y si el cilindro da 10 vueltas hasta detenerse. Bien, jóvenes, acá nos está preguntando con qué velocidad angular estaba girando un cilindro. Bien, entonces tenemos ya que la velocidad angular inicial es la que vamos a buscar, porque no la sabemos, ¿no? Ahora dice, si cuando se apagó, entonces nos está diciendo cuando se apagó, eso quiere decir que si se apaga, en algún momento va a llegar a parar, ¿cierto? Porque ya se apagó. Ya por más que quiera, no se va a ser imposible seguir avanzando. Entonces ese motor va a parar. Entonces, si para, ya en nuestra solución nos indica, como el cilindro llega a detenerse, o sea, llega a pararse, porque ya definitivamente se apagó el motor, entonces mi velocidad final, ¿cuál va a ser? Va a ser 0. ¿No? Esa va a ser mi velocidad final, porque sí o sí nosotros estamos teniendo o estamos determinando mediante nuestros nuestro entendimiento que se paró, ¿no? Y listo, no hay nada más que hacer. Bien, ahora nos dice el motor que lo impulsaba, la fricción que genera una desaceleración de 40 radianes por segundos al cuadrado. Bien, entonces ustedes tienen la palabra desaceleración, casi igual que el ejercicio anterior. Entonces, si está desacelerado, será negativo. Eso yo ya lo sé. Entonces ustedes también dirán, claro, yo ya también ya lo sé, es negativo, punto. Menos será un menos 40 pi radianes por segundo al cuadrado. Y el cilindro, dice, da 10 vueltas hasta detenerse. Bien, cuando nosotros hablamos de vueltas, ya estamos hablando, ya nos está dando una relación, ¿no? Prácticamente angular, ¿no? ¿Por qué? Porque está girando en un mismo punto, ¿no? Entonces, eso es justamente también un dato importante. Bien, nos está diciendo que como el cilindro llega a detenerse ya en parte de la solución, nuestra velocidad final, ¿cuál va a ser? 0. Ya tengo un dato. Ahora dice, si gira 10 vueltas, el ángulo girado, ¿cuánto es? ¿No? Ya les dije que prácticamente el ángulo nos da la distancia, o sea, el recorrido que ha hecho el móvil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la formulación? Que es teta es igual a el número de vueltas por 2 pi radianes.
Esa es la ley. No hay que, no, que yo quiero multiplicarlo por 4 radianes, por 5. No. El reglamento es ese. Se multiplica el número de vueltas por, en este caso, 2 pi radianes. Que eso que va a ser igual a 20 radianes. Y esa va a ser justamente, 20 pi radianes, que va a ser justamente la distancia recorrida. Y bien, desarrollemos. Usemos la fórmula que nos va a incluir todas estas variables, incluso la que es mi incógnita que voy a hallar, ¿no? Y reemplazamos, ¿no? Tenemos que, en este caso teníamos velocidad final al cuadrado y teníamos velocidad inicial al cuadrado más menos 2 alfa por teta. Bien, reemplazamos, ¿no? La velocidad final, ¿cuánto era? 0 al cuadrado, 0, igual a la velocidad inicial, ¿no? Al cuadrado, que no la sé, la voy a hallar. Ahora me dice más menos, en este caso, ¿qué será? Menos, obviamente. ¿Por qué? Porque nos indicaba que era desacelerado, ¿cierto? Entonces será menos 2 ¿por quién? Se está multiplicando prácticamente por, en este caso, los 20 pi radianes por segundo que se estaba determinando, ¿no? Que es el ángulo. Y finalmente vamos a multiplicar y nos va a dar justamente el desarrollo, ¿no? El desarrollo. Ahora aquí se ha corrido el paréntesis, ojo chicos, se ha corrido el paréntesis porque debería ser no 240, sino 2 por 40 pi radianes, ¿no? Entonces ese es el resultado, la forma como debería ser expresado, ¿no? Entonces es 0 igual velocidad angular, más bien, a ver, vamos a comprobarlo con ustedes. Velocidad angular al cuadrado más menos 2 por 40 pi radianes por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Por 20 pi radianes, que es prácticamente lo que se estaba buscando, ¿no? O mejor dicho, en lo que se había transformado la distancia. Bien, como es negativo, ¿no? Asumimos que es negativo, el más se va. Todo esto pasa al otro lado, ¿a qué? A multiplicarse, ¿no? Y totalmente positivo. Entonces pasa como 2 por 40 pi radianes por segundo al cuadrado, todo eso. En este caso, 20 pi radianes. Y ojo, acá va a haber velocidad inicial al cuadrado. Bien, multiplicamos 2 por 40, ¿cuánto será? Será 80 pi radianes, todo eso por segundo al cuadrado, por 20 pi radianes, velocidad inicial, angular inicial al cuadrado. 80 por 20, ¿cuánto es? Tenemos que 8 por 2 es 16 y se aumentan los dos ceros. Pi radianes, todo esto será al cuadrado prácticamente porque se está multiplicando pi radianes por pi radianes. Todo eso sobre segundo al cuadrado, que va a ser igual a la velocidad angular inicial al cuadrado. Y se va a sacar raíz cuadrada a ambos, ¿no? Porque ambos están con potencia y a mí no me interesa la potencia. Lo que yo quiero es que sea solamente identificar mi velocidad angular. Sacamos raíz cuadrada de 1600, ¿cuánto es? 40. De pi radianes al cuadrado, se va a cuadrado, me queda pi radianes por segundo. Ya eliminamos también el cuadrado de abajo, que es igual a ¿qué? A velocidad angular, velocidad inicial angular, ¿no? Y queda ese resultado. Súper básico, súper sencillo. Solo se ha tratado de
multiplicar la corrección. Ojo, aquí en este ejercicio es que es 0 igual a velocidad inicial angular al cuadrado. Bueno, finalmente quedaría menos 2 por 40, o sea, 2 paréntesis 40 pi radianes por segundo al cuadrado, paréntesis 20 pi radianes por pi radianes, ¿no? Ese es el error que tienen que corregir si de repente por eso no lo han estado entendiendo, ¿no? Este ejercicio. Es el error que hay que, a ver, ahorita les voy a... ¿Dónde está? Aquí está. Bien, este es el 2. Acá obviamente asumiremos que es menos. Y este es el 2 y acá serían los paréntesis. Entonces acá ha sido un error de tipeo. Acá serían los paréntesis para que sea 2 por 40 pi radianes por segundo, todo eso. Acá cierra paréntesis, abre paréntesis de nuevo, 20 pi radianes, ¿no? Y ya se multiplica 2 por 40 y después esto por 20, ¿no? Y finalmente el resultado es el mismo, ¿no? O sea, no ha habido ninguna variación, solamente ha sido cuestión de este error de tipeo, que lo modifican, lo practican y definitivamente van a tener pues el resultado correcto, el resultado idóneo. Disculpe, pero no se parece lo que está explicando. ¿No, no aparece? ¿No está apareciendo? Sí, mi verdad no parece nada, mis. Ahí, a ver, vamos a de nuevo. Qué raro. A ver, ¿ahora sí se ve? Sí, Miss, ya se ve. Muy bien chicos, gracias por avisarme. Ya, entonces acá, este es el error que ha habido, ¿no? Entonces, para que de acuerdo a toda la explicación que les he estado dando, este es el error. Acá será menos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está indicando que es desacelerado, ¿no? Será menos. Y acá la fórmula nos dice que es 2 alfa por teta. ¿Qué es alfa? La aceleración, que es justamente esto de acá, ¿no? Porque no dice desaceleración. Ahora, este teta lo encontramos acá, ¿no? Lo hallamos aquí y lo reemplazamos, obviamente. Y acá es 2 paréntesis 40 pi radianes por segundo al cuadrado. Cierra paréntesis, abre paréntesis, 20 pi radianes, ¿no? Para que se pueda multiplicar mejor, porque acá nos está dando a entender como 240 por 20 y eso nos daría un resultado totalmente erróneo. Entonces aquí sí ha habido un error de tipeo, chicos. Así como en muchos ejercicios pueden haber error de tipeo, para eso justamente estamos, que ustedes me consulten, ¿no? Al interno y me digan, profesora, pero no me sale porque no sé qué está pasando. Y hemos descubierto que justamente hay ejercicios que están a veces, ¿no? Por error de tipeo, por el tema de la impresión, no sé, qué sé yo, no hay datos o están erróneas, ¿no? Algunas respuestas, algunas alternativas. Pero bien, chicos. Entonces, espero que haya quedado claro, ¿no? Este ejercicio, que es uno de los más completos, en realidad lo considero, y quería tocarlo nuevamente para que ya quede así 100% clarito, ¿no? Bien, sin nada más que decirles y comentarles, ¿no? Vamos ahorita a tomarle un screen a la asistencia.
Bien, chicos. Sin nada más ya que comentarles, ¿no? Me he encargado de explicarles justamente el ejercicio más complejo y más completo también. Igual cualquier cosa, ya saben, pueden contactar conmigo vía interno, ¿no? Para poder apoyarles en lo que necesiten. Por lo demás, solamente, perdón, me queda desearles una feliz Navidad, ¿no? Unas bonitas fiestas, que tengan una cena muy bonita con su familia, con sus seres queridos, aquellos que de repente los han tenido lejos y han tenido que viajar para reunirse, que lo pasen muy bien, ¿no? Si tienen niños más, ¿no? Son la alegría del hogar, son justamente el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, esperemos, pidamos a Dios porque haya una mejoría social y política dentro de nuestra nación, ¿no? Y que por sobre todas las cosas reine pues la unión, el amor y la paz, ¿no? Les deseo, chicos, una feliz Navidad y muchas gracias por estar presente en la clase y sobre todo participar e interactuar, ¿no? Muchísimas gracias y ya nos estaremos contactando en una próxima oportunidad. Una feliz Navidad, Miss. Y Dios la bendiga siempre. Muchas Pues una gracias, feliz profesora. Un feliz Navidad, un abrazo. Gracias. Chao. Chicos, feliz Cuídense. Navidad, Ya, hasta luego, chicos, hasta luego. Hasta luego, Miss. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Gracias, Miss. muchas gracias. Bien, chicos, feliz Navidad. Ya hasta luego, Miss. Feliz Navidad. Bien, chicos, hasta luego, feliz Navidad.